A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. En París, un joven vio a una actriz en una obra de teatro y quedó deslumbrado. Era una mujer de ojos verdes y labios frutales que invitaban al más delicioso beso. Para el joven, aquella noche fue una mezcla de placer y de terror. De placer, porque sabía que nunca antes había visto tanta belleza en una mujer. Y de terror, porque supo que jamás la podría olvidar y que seguiría atado a ella. El joven intentó conquistarla con regalos, flores, visitas, con cartas, poemas, ruegos y hasta con amenazas. Pero la bella mujer lo rechazó. 6 años después, desesperado, el hombre decidió suicidarse con una sobredosis de opio. Sin embargo, en aquel trance no murió, pero tuvo una experiencia inolvidable. Alucinando, aquel suicida frustrado soñó que era conducido al patíbulo por matar a su enamorada y al final era rescatado por un grupo de brujas y demonios que lo llevaban a participar en una fiesta indescriptible. Por suerte, el joven sobrevivió a esa experiencia y no solo eso, tenía la ventaja de ser músico y decidió escribir en el pentagrama la música interpretada por los demonios y las brujas de sus sueños. Esa obra hoy la conoce el mundo como La Sinfonía Fantástica, y el músico era uno de los grandes compositores franceses, Héctor Berlioz. Pasados los años, Berlioz finalmente se casó con aquella mujer, a la que persiguió toda su vida. Pero esa es otra historia. Hoy solo recordamos que Berlioz estaba naciendo un día como hoy, 11 de diciembre de 1803, y que su música, felizmente, sigue teniendo todas las resonancias encantadoras de las brujas y los demonios. En sucesos, un día como hoy. Titulares. Las vacaciones para escuelas y colegios por Navidad y fin de año van desde el 26 de diciembre. La Convención de la Revolución Ciudadana de enero del 2026 llega en medio de una nueva realidad para el movimiento. Daniel Noboa se reunió con el primer ministro de Noruega como parte de su gira presidencial. 1 de cada 18 ecuatorianos padece de diabetes. Inédito acuerdo en la Asamblea Nacional entre ADN y el correísmo. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó el presupuesto para el año 2026. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Telesucesos. Vamos con la información del día. 1 de cada 18 ecuatorianos padece de diabetes. Según datos de la Encuesta Nacional de Prevalecencia de Diabetes y Factores Asociados, la diabetes afecta al 5.53% de la población, es decir, 1 de cada 18 ecuatorianos padece esta enfermedad. Además, la Federación Internacional de Diabetes advierte que para el 2050 habrá un crecimiento del 45% en el número de personas con diabetes en comparación con el 2024. La doctora Paola Palacio, especialista en endocrinología, menciona que la diabetes es considerada una enfermedad silenciosa, pues los síntomas suelen aparecer cuando ya hay una afección a un órgano, puede ser corazón, riñón u ojos. Prevenir y controlar la diabetes no se trata solo de números o tratamientos, se trata de amor propio, de cuidar lo que comemos, movernos más, escuchar nuestro cuerpo y estar atentos unos a otros. La diabetes es una enfermedad crónica que ocurre cuando el cuerpo no puede regular bien el azúcar en la sangre, glucemia. La diabetes tipo 2, que representa casi el 95% de casos, se produce cuando el cuerpo aún produce insulina, pero no la usa correctamente. Esta forma es mucho más común y a menudo está relacionada a factores como el sobrepeso, la inactividad física o una alimentación inadecuada. Es importante reconocer que el páncreas, los riñones y el corazón están interconectados, lo que significa que cuando una persona padece una enfermedad como la diabetes tipo 2 es probable que se afecten varios órganos.
Para reducir el riesgo de desarrollar diabetes y procurar un buen funcionamiento de todos los órganos es importante incluir medidas de prevención como mantener un peso corporal saludable, realizar actividad física de forma regular, evitar el consumo de tabaco y moderar el consumo de alcohol, fomentar entornos de apoyo en todos los ciclos de vida, acudir a los controles periódicos. Este 15 de diciembre, Quito estrenará el nuevo intercambiador de la Avenida Mariana de Jesús. Desde el 15 de diciembre, Quito estrena el nuevo intercambiador de la Avenida Mariana de Jesús, una infraestructura vial y estratégica que agiliza con seguridad la movilidad de las rutas del centro y norte. Esta obra emblemática, que forma parte de las 3001 obras, reorganiza completamente el flujo vehicular y fortalece la seguridad peatonal en uno de los ejes más transitados de la capital, marcando un ícono en el desarrollo urbano de la ciudad. El proyecto cumplió el plazo establecido de 270 días desde su inicio el 15 de marzo, demostrando compromiso, eficiencia y calidad técnica en su ejecución. Su importancia radica en la solución integral que brinda el nuevo paso deprimido para conexión directa y rápida desde la avenida Mariscal Sucre. Además, la renovación integral de 2 kilómetros aproximadamente de la estructura vial que incluye los carriles sur-norte, el paso lateral junto a la UTE, giros de retorno norte y sur y la conexión con la calle Juan Acevedo. Todo rehabilitado con estructuras asfálticas nuevas, señalización horizontal y vertical, iluminación LED, bahías seguras para abordar el tránsito público, nuevos pasos y camineras peatonales. El proyecto integra además áreas verdes y jardineras que embellecen el entorno urbano, demostrando que infraestructura y paisajismo pueden coexistir armoniosamente en el desarrollo de la ciudad. Durante los 270 días de construcción, la obra mantuvo operativos de movilidad mediante una planificación con fases que implementaron alternativas y medidas temporales efectivas. Esta gestión permitió que los 8 hitos constructivos se completaran sin cierres totales del tráfico en la zona de influencia. Inédito acuerdo en la Asamblea Nacional entre ADN y el correísmo. Un inédito acuerdo se dio en el Pleno de la Asamblea Nacional este 9 de diciembre, luego de que en la primera instancia el oficialismo a través de Javier Ordóñez definió como inviable el proyecto propuesto por la correísta Paola Cabezas referente a la ley sobre la trata de personas. El Pleno había sido convocado para tratar en primer debate las reformas a la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que surgieron por disposición de la Corte Constitucional, a raíz del caso Urucagua. El proyecto llegaba débil ya que en la Comisión de Relaciones Internacionales ADN y sus aliados habían votado en favor de archivar el proyecto. Javier Ordóñez ratificó ante el Pleno que la propuesta era inconveniente porque invade competencias del Ejecutivo y genera obligaciones presupuestarias sin financiamiento. Y continuó diciendo, este proyecto se lo vendió como la panacea para fortalecer la lucha contra el tráfico de migrantes, pero lo primero que encontramos fue confusión normativa. El proyecto de ley había sido presentado el 7 de mayo pasado por la asambleísta correísta Paola Cabezas. Cabezas intervino y reclamó que el proyecto iba a ser archivado, por lo que fue propuesto por un legislador de la Revolución Ciudadana, mas no por fallas técnicas ni de procedimiento legislativo, y acotó: hoy se está archivando una ley que beneficia a las víctimas. Esto adelantándose a lo que se veía venir. Luego de esto, Paola Cabezas se acercó a conversar por un instante con el legislador Ordóñez. Este le indicó que la propuesta de archivo al proyecto era por errores de fondo. Ordóñez volvió a intervenir en el Pleno y pidió algo inédito a su bancada de ADN: el abstenerse de votar a favor de la propia propuesta de archivo planteada por él, acotando de manera textual: ahora vamos a tomar nosotros la rienda y vamos a hacer que esta ley funcione y sí sirva. En efecto, la bancada oficialista acogió el pedido, se abstuvieron y el proyecto de ley del correísmo se salvó. Operativo de Fiestas de Quito desplegó a más de 1.700 funcionarios municipales y estatales. Entre el 23 de noviembre y el 8 de diciembre, Quito vivió más de 150 eventos por las fiestas de la capital, una agenda que movió a miles de personas en barrios, plazas y grandes escenarios. De este total, 107 actividades requirieron el control de aforo y solo los megaeventos reunieron a más de 204,000 asistentes.
Entre ellos estuvieron el Quito Fest, la Serenata del Gobierno Central, el Machalazo, el Chillo Fest, Salquiteña, Ruralidad Inmersiva y la Mascarada Nocturna. Para que todo funcione con orden y seguridad, se activó un equipo conjunto de 1.760 personas de entidades municipales y estatales, apoyado por 1.330 recursos logísticos. El día con mayor despliegue fue el 29 de noviembre, cuando 548 servidores estuvieron en la calle. El 5 de diciembre se registró el mayor uso de infraestructura operativa, con 480 unidades distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre, el puesto de mando unificado consolidó 19.982 acciones de control y gestión operativa. El 6 de diciembre fue la jornada de mayor actividad, con 5.930. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó el presupuesto para el año 2026. Con 18 votos a favor, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó el presupuesto del 2026, que asciende a $1.041.860.028. El presupuesto es mayor a los $983.425.315 del 2025. Los recursos se orientarán conforme al Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PMDOT, estructurado en 3 ejes: mejorar la calidad de vida, consolidar una ciudad segura y sostenible, y fortalecer una gestión municipal eficiente y cercana. Además, concentra sus mayores inversiones en movilidad, obras comunitarias, programas sociales y fortalecimiento institucional. Del total presupuestado, $612.369.239 serán para inversión pública destinada a financiar obras, servicios y proyectos de desarrollo en los barrios urbanos y rurales. Dentro del presupuesto del Patronato Municipal San José se incluyen $2.509.109 para repotenciar centros de atención social. Además, se abrirán 3 nuevos Quito Guaguas en Pizulí, Solanda y Atucucho para ampliar la cobertura de cuidado infantil. Por otro lado, a las 10 administraciones zonales se les asignará $49.1 millones destinados a ejecución directa de obras y proyectos priorizados por la ciudadanía. La Policía Nacional recaptura en operativo a integrante de los Lobos en Esmeraldas. Tras recibir información sobre la ubicación de John A., integrante de los Lobos, mediante fuentes humanas y técnicas de inteligencia, la Policía Nacional desplegó un operativo en el sector de Santas Vainas, en Esmeraldas, que permitió la recaptura del delincuente. El hombre se había fugado del Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas, donde cumplía una sentencia por el delito de extorsión. Se recopilaron por parte de los agentes policiales los datos luego de la alerta de fuga y se definió una estrategia como rastreo continuo con los movimientos en la zona de riesgo. Con estas consideraciones, los uniformados se trasladaron al sector de Santas Vainas, donde confirmaron indicios de la presencia del fugitivo. La recaptura se dio con la intervención de unidades tácticas especializadas, para en la medida de lo posible reducir el riesgo de enfrentamientos. Ingresaron al sector, cerraron vías y con controles focalizados en viviendas y espacios abiertos, lograron de esta manera la recaptura de John A. y su posterior traslado al centro de reclusión. Ecuador cerró su participación en los Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho 2025, con 133 medallas y un 5º lugar en la tabla general de medallas. Veamos el siguiente reportaje preparado por nuestra compañera Jessie Silva. Ecuador en cifras en los Juegos Bolivarianos 2025. Ecuador cierra su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 con un resultado que llena de orgullo. 133 medallas en total, 40 de oro, 49 de plata y 44 de bronce. Más allá de los números, hay un dato que lo dice todo. El 70% de los deportistas ecuatorianos se subió al podio. Más de 170 atletas dejaron el alma en cada competencia, demostrando disciplina, entrega y un espíritu que inspira. Este medallero no solo es un registro, es el reflejo del trabajo de un país que sueña en grande y que avanza unido. Ecuador, qué orgullo verte brillar. El camino hacia los Juegos Olímpicos empieza ahora.
Contrastes. Hace un par de días, unas 200 personas en Oslo se manifestaron, según es su derecho, en contra del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado por considerar que no se lo debía otorgar a alguien que según los protestantes es belicista. Como cabía esperar, se agrega además a esta consigna contra Machado otra contra Estados Unidos exigiendo su no intervención en América Latina. Resulta muy fácil colegir la tendencia ideológica de quienes se manifestaron en Oslo, pero esto no es lo de fondo. Aquí, lo trascendente es que 200 personas, aunque se trate de dinosaurios sacados de algún museo de la Guerra Fría, puedan expresarse en público y desahogar sus arcaicas visiones ideológicas. Eso es posible porque Noruega, como sus vecinos en Escandinavia y en Europa Occidental, han podido construir sociedades democráticas abiertas con plenas garantías para las libertades individuales y de expresión. Esos 200 dinosaurios tienen tanto derecho a expresarse como cualquier otro mientras lo hagan dentro del marco legal y de respeto a los derechos de las demás personas, como los terraplanistas, los antivacunas o los defensores de los cormoranes. Ese es, entre otros, el logro del modelo liberal, que ha traído a Escandinavia los más elevados niveles de calidad de vida del mundo. El caso noruego, dentro del éxito regional, es muy notable además por una particularidad, como fue el descubrimiento hace medio siglo de petróleo en el Mar del Norte, cuyo principal beneficiario es Noruega. A contravía de la penosa historia de lo que se llamó la maldición del petróleo por las experiencias de tantos países productores en los que la nueva riqueza se tradujo en saqueo unido por lo general a sangrientas dictaduras como las de Saddam en Irak o de Gaddafi en Libia. Noruega resolvió, a través de un plebiscito, que el ingreso por su producción petrolera quedara fuera de su economía para no distorsionarla y, naturalmente, fuera del alcance de gobernantes futuros que la quisieran utilizar como herramienta populista. Se resolvió crear un fondo soberano del que a partir de una fecha futura establecida se podría utilizar parte de sus rendimientos en infraestructuras de interés común, así definidas en consultas públicas a la población. Ese fondo soberano es hoy el más grande del mundo y constituye la mejor garantía y herencia de futuro para Noruega. Es el resultado de una inversión previa en educación, con énfasis en valores de ética pública y privada, donde, como premio mayor, se ha manifestado la sensatez y la honestidad de sus gobiernos. Uno de los personajes noruegos más famosos es sin duda Alfredo Nobel, el inventor de la dinamita, quien venturosamente no debe tanto su fama a su invento, sino a la creación, con la fortuna que éste le trajo, de un fondo multimillonario para premiar a las figuras más destacadas en ciencias, medicina, literatura, economía y en la promoción de la paz en el mundo. Los premios Nobel que cada año se adjudican a quienes los diversos comités del Nobel, por los méritos que consideren más importantes, son los que realmente inmortalizaron a su creador. El Premio Nobel de la Paz suele ser controvertido, pues su otorgamiento frecuentemente es motivo de críticas por quienes quieren interpretarlo como un apoyo a sus opositores. El emblemático caso de la ganadora del Nobel de la Paz de 2023, la iraní Narges Mohammadi, líder opositora de la dictadura teocrática de su país, demuestra el impacto que implica la concesión del premio. Los fanáticos clérigos la encerraron de inmediato en su infame prisión de Evin. Tampoco el ganador del Premio Nobel de la Paz de 2010, el chino Liu Xiaobo,
un impulsor de reformas democráticas y de libertad de prensa en China, arrestado por subversión en 2009, no pudo asistir a la entrega del premio, pues fue condenado a prisión antes, siendo liberado a pocos días de su muerte por un cáncer del que no fue tratado durante su encierro. El contraste entre esa Noruega democrática, en la que priman las libertades y la sensatez, con lo que es hoy Venezuela, no puede ser más dramática. El dictador venezolano, en otro de sus arrebatos de su proverbial ignorancia y mala fe, se congratula de que 200 despistados marchen y peguen unos carteles en Oslo criticando la decisión del comité al elegir a Machado, como si fuera un logro trascendental y casi una bendición en un país donde protestar por los sistemáticos fraudes electorales como el último, donde Maduro fue derrotado, como quedó claramente demostrado por las actas electorales presentadas por la oposición, que jamás pudieron ser desvirtuadas por el régimen, por más de 2-1, constituye no solo un riesgo de prisión, con las vejaciones y torturas sistemáticas por las que la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas de 2020 estableció que esas violaciones de derechos humanos en Venezuela eran crímenes de lesa humanidad, cuya responsabilidad directa recae sobre Maduro, Cabello, Reverol y Padrino. Y el riesgo hasta de muerte en un país donde entre 2016 y 2020 se registraron 10.000 ejecuciones extrajudiciales con un probable agravamiento hacia el presente. Con ese antecedente, es inoficiosa la pregunta de lo que les aguardaría a 200 manifestantes en Caracas que desfilen con carteles protestando por fraudes electorales en el país y exigiendo la salida de los asesores cubanos, de los Wagner rusos o de los terroristas de Hezbollah. En el término de la distancia estarían en el helicoide, colgados de los pulgares, torturados con descargas eléctricas en el cuerpo, sino violados o violadas como parte de las investigaciones de sus verdugos. Escuchar a Maduro elogiar a esos 200 manifestantes cuando el mundo entero está sobrecogido aguardando la noticia de la llegada de Machado a Oslo, si logra burlar el cerco policial y militar para prevenir su salida de Venezuela, pues ésta demostraría todas las limitaciones y fracturas del régimen, además de constituirse, de llegar Machado a Oslo, en una enorme victoria para la oposición venezolana, una plataforma mundial para la exposición del régimen y su carácter delincuencial y dictatorial. ¿Y qué decir del contraste económico? Dejemos nada más a las cifras hablar. El Fondo Soberano Noruego llega a 1.8 billones de dólares. Como esta cifra es poco comprensible, se la podría traducir como 60 años del presupuesto del Ecuador para un país con la tercera parte de la población. Los fondos soberanos venezolanos, de lo que se sabe, son los 20.000 millones que se robó Tarek al-Aissami, por cuyo mal reparto está preso, los 4.500 millones que la hija de Chávez tiene en paraísos fiscales, más los dineros saqueados durante 25 años por la cúpula chavista en uno de los países más ricos de toda la región, y por sus negocios de narcotráfico, tráfico de personas y minería ilegal. Pero el más hondo y lacerante de estos números son los 8 millones de venezolanos expulsados de su tierra por la miseria y la desesperanza causados por un régimen criminal. Poner en perspectiva las realidades es el camino para llegar a la verdad. Muchas gracias. Las vacaciones para escuelas y colegios por Navidad y fin de año van desde el 26 de diciembre. El Ministerio de Educación definió para las instituciones educativas públicas el cronograma de vacaciones con motivo de Navidad y fin de año.
Estas irán desde el 26 de diciembre y el regreso a las aulas será el 5 de enero del 2026. Para las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales, quedan en libertad de ajustar su propio cronograma cumpliendo los 200 días laborables definidos por el ente rector por cada año lectivo. Para el régimen Costa Galápagos, el ministerio informó en un comunicado que más de 1.8 millones de estudiantes, 82.751 docentes y 7.572 instituciones educativas del área fiscal terminarán el tercer periodo el 26 de febrero del 2026. Luego de eso vendrán los exámenes supletorios, clases de recuperación, calificaciones, juntas de curso hasta el 11 de marzo y desde el 12 de marzo, los docentes tendrán sus vacaciones hasta el 13 de abril del 2026, que será la fecha de retorno a las aulas. Para los estudiantes de tercero de bachillerato en el ciclo Costa Galápagos, se ha dispuesto el cumplir con la segunda fase de evaluación final de la prueba de base estructurada o trabajo académico de carácter científico, humanista y o técnico-tecnológico hasta el 29 de enero de 2026 y las juntas de curso de la evaluación final hasta el 18 de febrero de 2026. Esta cartera de Estado señaló que el cronograma escolar es de aplicación obligatoria para las instituciones educativas fiscales, sin embargo, es referencial para las instituciones educativas de otros sostenimientos que deben considerar las fechas que el Viceministerio de Educación Superior establezca para los procesos de acceso al siguiente nivel educativo. La Convención de la Revolución Ciudadana de enero del 2026 llega en medio de una nueva realidad para el movimiento. Una nueva realidad se presenta para la Revolución Ciudadana a las puertas de su convención nacional que se realizará en enero del 2026. En dicho espacio se elegirá al nuevo presidente del correísmo, que reemplazará a Luisa González. De manera extraoficial suena el nombre de Felipe Vega de la Cuadra para ser quien comande el movimiento a partir de la convención, todo esto en medio de una realidad distinta en la cual el movimiento ha perdido poder legislativo, no tiene alianzas políticas, poca capacidad de negociación, salidas por distintos motivos de militantes y los procesos legales que enfrenta. Felipe Vega de la Cuadra es escritor y psicólogo, fue ministro de Gobierno del expresidente Alfredo Palacio, viceministro de Defensa en la administración de Lenín Moreno, gobernador de la SUAY, entre otros cargos. La Convención Nacional de la Revolución Ciudadana está anunciada para el 10 y 11 de enero en la ciudad de Manta. Entre los desafíos que enfrentará el nuevo presidente del movimiento está el redefinir el rumbo que tomará la segunda fuerza política del país de cara a las próximas elecciones seccionales del 2027 y a las generales del 2029 a través de la reconstrucción de la unidad interna y el fortalecimiento territorial. Daniel Noboa se reunió con el primer ministro de Noruega como parte de su gira presidencial. El presidente Daniel Noboa se encuentra en Oslo este miércoles 10 de diciembre y ahí se reunió con el primer ministro noruego como parte de su agenda de la gira presidencial que incluyó España y Emiratos Árabes en días pasados. El encuentro con el primer ministro Jonas Gahr Støre se dio este miércoles en el Gran Hotel de Oslo en medio de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, donde saludaron y conversaron. Se desconoce por el momento si tuvieron alguna otra reunión de carácter privado. A propósito de la entrega del Premio Nobel de la Paz, Daniel Noboa posteó un mensaje en sus redes sociales felicitando a María Corina Machado con el siguiente texto. Felicitaciones María Corina Machado por este Nobel de la Paz que refleja una causa común, la de una región que se une, se levanta y avanza hacia un futuro donde la libertad y la dignidad sean innegociables. Hoy Ecuador entero acompaña a un continente que está marcando un antes y un después. Latinoamérica está despertando con fuerza, dejando claro que ninguna dictadura puede resistir cuando los países se unen. El Premio Nobel de la Paz fue recogido por Ana Corina Machado Sosa, hija de María Corina Machado, ya que María Corina Machado se encuentra en la clandestinidad y no pudo llegar a Oslo. Dentro de la agenda prevista por el mandatario ecuatoriano en Noruega, está un encuentro con el rey de Noruega, Harald V, y con Haakon Magnus, príncipe heredero de este país. En Radio Sucesos estuvo Santiago Basabe, docente de la Universidad San Francisco de Quito. Habla acerca de las diferencias internas y el futuro
que tiene la Revolución Ciudadana. Escuchemos lo que dice. Pero sí hay un hecho que me parece relevante, que se habla de la RC porque es la única organización política que medianamente tiene el país. Y que hace oposición, además. Es que no hay más. Entonces, medio vinculando con este tema, a mí me parece que esa cantidad de opositores políticos, de actores políticos, digo en el buen sentido de ser actor político, de actores políticos que hacen vida electoral y de otros actores políticos que hacen vida a través de los medios de comunicación bajo el membrete de periodistas, que de eso también hay bastantes. eh, yo creo que en vez de perder tanto tiempo en criticar a a la RC, deberían proponer una alternativa política al país, que no la tiene. El Así país no tiene una alternativa en términos políticos. Respecto a la Revolución Ciudadana, el país no tiene ninguna alternativa. No tiene opciones. No porque no existan opciones en términos de ideas, eso es otra cosa. Lo que no existe es gente que se dedique un momento a pensar y a diseñar una propuesta alternativa. Entonces, si piensas en algo alternativo a la Revolución Ciudadana, 15 días antes de las elecciones terminas con con el tipo de vida política que tenemos. Y ese es el lamentable y el triste momento que vive el país, de ausencia de propuestas que sean distintas a la Revolución Ciudadana, que pueden ser muchísimas además, ¿no? Que pueden ser muy variadas, pero lamentablemente no existen. Eh, se, se conoce al menos que el Partido Social Cristiano tiene un proceso de renovación. No se ha dicho cuál es la renovación ni en qué consiste en términos de ideas, más allá de los nombres, aunque los nombres a veces son importantes. Y no hay mucho más, ¿no? La izquierda democrática no existe como partido político hace mucho tiempo. Eh, y Pachacutic, que aparece cada tanto en procesos electorales con las mismas demandas que planteaba en los años 80 y 90, ¿no? El mundo no ha cambiado para ellos desde ese momento. Entonces, desafortunadamente, el país se ve abocado a la discusión en torno a una organización política que tiene una serie de problemas, algunos los has mencionado, otros que me parece son más importantes son en términos de posicionamiento ideológico, pero es lo que desafortunadamente ahora mismo tenemos como país. Ahora, Santiago, lo que usted apunta en esta columna que escribe para Primicia es que nadie que se haya divorciado de la RC y la RC haya podido llegar a un cargo de elección popular por sí mismo. Y, por ejemplo, ahora ya se habla que Reto podría invitar a Marcela Guiñaga y otras figuras políticas para los comicios nacionales. Esto lo ha dejado ver el asambleísta Raúl Chávez. Y bueno, ¿cómo vemos esta posibilidad, ¿no? Que exfiguras del correísmo, exfiguras fuertes, puedan también tener un espacio en otras organizaciones políticas? Sí, podría ser, es una opción. Y esto de que la gente que salió de ERC no pudo ganar en procesos electorales, tampoco quiere decir que no pueda cambiar lo que se ha venido dando en ese sentido, evidentemente. Hasta ahora no hay casos exitosos. La gente que salió de ERC se fue con Alianza País, recordaremos con el expresidente Moreno, y ese partido ya no existe al Así día es. de hoy. Y Reto no existe tampoco. Reto no es un partido político. Reto es un espejo de la Revolución Ciudadana. Eso es Reto. Entonces, quizás una estrategia puede ser, también desde la conjetura, tratar de compartir la competencia electoral entre la Revolución Ciudadana Claro. y este partido espejo, reflejo que es Reto, porque nuevamente es una organización con un sesgo de legalidad a través del Consejo Nacional Electoral, pero en términos políticos no existe. Yo no he escuchado jamás a Reto tener una posición política, ideológica de algún tipo. Así es. Es algo que está ahí circulando nuevamente como un satélite de la Revolución Ciudadana. Y Santiago, hablando de las organizaciones políticas, de los movimientos políticos, ¿qué pasa, por ejemplo, con ADN, con la bancada oficialista, que muchos especula también que quizás en este nuevo momento, después de la derrota en la consulta popular y referéndum, ya no va a tener la fuerza que tenía y ya no va a tener los votos que tenía? Sí, esa es una opción.
El tema es que para que los votos que están dando la mayoría, que son estos votos de los llamados independientes, que es otra de las taras que tiene nuestro sistema político, para que dejen de estar en esa mayoría necesitan que alguien les ofrezca algo. Y en este momento no sé si la Revolución Ciudadana tiene mucho para ofrecer, no tiene gobierno, no tiene el gobierno nacional, o sea, la administración del gobierno nacional me refiero. Entonces, desde esa perspectiva, no estoy tan seguro si en el corto plazo al menos esa alianza se puede disolver. Nuevamente porque la gente que está como independiente, con excepciones como siempre, es gente que está al mejor postor y ahora creo que el único postor está del lado del gobierno. ¿Y cómo ve al gobierno? ¿Qué tan fuerte, qué tan débil salió de este proceso de elecciones? Porque usted también apuntaba en su momento en un artículo que si el presidente seguía asumiendo el ejercicio del gobierno como la conducción remota de una transnacional, la ciudadanía también pronto buscaría los medios para resolver su inconformidad. ¿A qué se refería con eso? Bueno, que desafortunadamente en el país los problemas políticos los resolvemos en las calles. Y no digo que las calles sea una posición ilegítima para expresar la opinión de la ciudadanía, no lo es de ninguna manera, pero me parece que el país en algún momento debería tener otros canales para resolver la conflictividad política. Como no los tiene, porque no tiene opciones político-electorales, una posibilidad, no digo que sea esto necesariamente así, es que la gente en algún momento se harte de la forma de administrar el país y las calles sean una salida y las consecuencias de eso nunca se saben, ¿no? Se sabe cómo empiezan las movilizaciones, pero nunca cómo terminan. Luis Espinosa Godet, docente de economía, estuvo en los estudios de Radio Sucesos. Habla acerca de la reducción de la inflación que se ve reflejada en precios más bajos de la canasta básica. Vamos con la nota. Hablar de inflación en Ecuador, que es una economía dolarizada, es bastante extraño. Seguro que los oyentes más mayores recordarán cuando la inflación era el tema permanente del que se hablaba en el país, cuando Ecuador todavía no estaba dolarizado. Ustedes son muy jóvenes y tampoco lo recuerdan, pero pueden preguntar a sus mayores. Sin embargo, ahora tenemos que hablar de inflación y no solo de eso, sino de algo más extraño todavía, como es hablar de deflación. Y no tenemos que hablar de inflación porque haya habido una gran inflación en Ecuador, que como digo, desde que Ecuador está dolarizado, ese es prácticamente un problema del pasado. Tenemos que hablar de inflación porque no ha habido inflación a pesar de todos esos analistas, agoreros, que clamaban a los cuatro vientos que la eliminación del subsidio en septiembre, del subsidio al diésel de septiembre, iba a provocar una altísima inflación y escandalizaban y asustaban a las ancianas y jaleaban a los jóvenes que saliesen a las calles a tirar piedras porque iba a haber una gran inflación y los datos son los que son y la realidad es que no ha habido una gran inflación ni en septiembre ni la ha habido en octubre y no solo eso, sino que en noviembre hemos tenido deflación, que es exactamente lo contrario, que es la reducción generalizada de los precios, que es lo contrario del aumento generalizado. Ahora, ¿cómo entender esta deflación, Luis? ¿Por qué se produce cuando los indicadores dicen que nuestra economía está creciendo modestamente, pero creciendo? Bueno, tampoco es una deflación, como usted bien dice, de las que se dice. No es una inflación grandísima, es una inflación del 0,44, o sea, es una inflación pequeñita que más bien está dentro del rango de mantenimiento de los precios. Y como usted muy bien dice, no es una deflación por decrecimiento económico, porque la economía sigue creciendo muy poco y de ese tema tenemos que hablar, pero sigue creciendo. Por tanto, ¿por qué se puede entender? Por un aumento de la producción y un aumento de la productividad. Es decir, ha aumentado la producción, llega más mercancía al mercado, no hay un aumento de la demanda porque la economía está creciendo, pero muy poquito, por tanto, se produce una pequeña deflación. En realidad, el dato en sí no es trascendente para la vida de los ciudadanos. Es decir, como viene siendo habitual desde que Ecuador está dolarizado, los precios más o menos se mantienen y el dato en sí lo que nos está hablando es de un mantenimiento de precios. Pero el dato sí es importante para desmentir a todos aquellos que anunciaban altísimas inflaciones, algo que simplemente no se ha producido.
Bueno, importante ese diálogo con Luis Espinosa Godet, docente de Economía. Hablemos de cómo termina este 2025, Luis, cómo vemos que va a terminar la economía ecuatoriana, cómo empieza también el 2026, qué expectativas se pueden tener, porque mucho se ha mencionado que existe una expectativa de una desaceleración en el 2026. ¿Cómo vemos toda la situación económica que está viviendo el Ecuador ahora mismo? Vamos a ver, la situación es la que es y por desgracia no es la que nos gustaría que fuese, porque no es buena. El 2024 va a tener un cierto crecimiento, el 2025, perdón, va a tener un cierto crecimiento económico, en gran parte rebote del decrecimiento de los años anteriores. Y eso lo tenemos que tener claro. No es que el 2025 vaya a crecer muchísimo porque la economía va fenomenal, sino porque la economía se recupera del efecto rebote de lo que cayó en el 2023 y 2024. Ahora, y en el 2026, bueno, tampoco me gusta esto que hacen tanto los economistas de jugar al horóscopo o a la bruja que averigua el futuro, pero es evidente que si en Ecuador no se hacen más reformas estructurales, que si no se facilita la inversión, si no se facilita el mundo de los negocios, primero empezando por la inseguridad, segundo reduciendo los trámites, tercero reduciendo el tamaño del Estado, por ejemplo, reduciendo todos esos impuestos absurdos que no aportan prácticamente nada, porque más del 90% de la recaudación del Estado la da en torno a 6 impuestos y hay otros 150, 200 impuestos que no aportan entre todos juntos ni el 5% de la recaudación, por ejemplo, reduciendo y eliminando todos esos impuestos absurdos y que sí dificultan la vida de la empresarialidad de los empresarios, a lo mejor, empezando a hacer este tipo de reformas, podemos pensar que en el 2026 haya todavía más crecimiento económico. Pero la verdad es que no hay síntomas muy optimistas porque la economía está con serias dificultades. La primera y más importante es que no solo es de la economía, que es la inseguridad que afecta a la vida y a la economía de los ciudadanos. Y antes de pasar con mi compañero, Luis, una pregunta final que tiene que ver con el déficit fiscal que para 2026 está proyectado en 5.413 millones. ¿Es inmanejable ese déficit? Bueno, no solo que es inmanejable, sino que además los periodistas, los analistas, analizamos mucho el presupuesto del Estado, pero el presupuesto es eso, presupuestos, no es la realidad de lo que vaya a ocurrir. Y tenemos ya bastante experiencia en que los presupuestos que se presentan a finales de año luego no son las cifras que realmente se cumplen. Los presupuestos se han convertido en un acto obligatorio del Ejecutivo, del Gobierno, que presenta ante la Asamblea, ante los ciudadanos, pero que es más un teatro que una realidad de lo que realmente está ahí. Claro que es grave que haya tal déficit, sobre todo porque parece que nadie sigue sin hablar de que hay que reducir el gasto del Estado, que es que no hay manera de salvar esa brecha. Que o se salva con incremento de impuestos y la economía no da más de sí, o se salva con más deuda y ya estamos sobreendeudados, o se salva con reducción del Estado del gasto ineficaz del Estado, que es de lo que deberíamos hablar. En Impacto Informativo, Fernando Santos, exministro de Energía, habla acerca de la sentencia del arbitraje en el caso de Chevron. Escuchemos lo que opina. Yo me he quedado un poco sorprendido por el anuncio de la Procuraduría, que es de un optimismo desbordante. Dice, nos hemos ahorrado 3.000 millones, casi diciendo hemos ganado la Copa del Mundo de fútbol, ¿no? Cuando debían enfocarle exactamente al revés. Es un día doloroso para el país, que nos cueste en un país tan pobre 220 millones de dólares. Un país que no tiene medicinas tiene que pagar esta plata. ¿Por qué? Un poquito de historia. Cuando se fue la Texaco, existía en el mundo una especie de abogados, esos que dicen en los Estados Unidos que persiguen ambulancias, que veían
plata cuando una compañía grande dejaba una área, un negocio, iban y le decían, usted dañó el medio ambiente, páguenos una indemnización. Iban por plata. Y unos abogados americanos, un señor Donziger, que estuvo en la cárcel, y otros locales, le siguieron un juicio a la Texaco, y que fue vendida a la Chevron. Era un juicio entre privados, le pedían plata que dejó daños en el ambiente. Pero estos sinvergüenzas fueron donde el presidente Correa y sus amigos y le dijeron, ayúdenos en esta campaña contra Chevron, y nos repartimos esa plata. Como usted mismo dice, Edgar, 19,000 millones había para repartir entre bastantes. Y el señor Correa, movido por el señor Mera y el procurador García de ese tiempo, se meten en este juicio que era privado. Y el peso del Estado se va contra la Chevron. Traían artistas de cine para mojarse las manos en petróleo en un pozo que debía haber limpiado el Estado, no la Texaco. Acordémonos qué artistas, ¿no? Danny Glover, Mia Farrow, o sea, no eran cualquiera. Importantes, es que el botín era inmenso. Es que por eso costó la campaña que hizo el gobierno, ¿no? Así es. Y entonces el problema es que estos mismos abogados hacen la sentencia y le dan en un pendrive a un juez Zambrano del Oriente. Y en el pendrive le pone la sentencia un Chucky 7 y la firma. Lo peor del mundo es que esta sentencia pasa varios filtros. La Corte Superior de La Guardia, de Sucumbíos, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, que dicen esta sentencia que apestaba a 50 kilómetros es digna de Salomón por miedo a Correa. Obviamente, cuando quieren cobrar esta plata fuera porque Chevron no tenía, vienes aquí, Chevron saltó y ha ganado todos los juicios y nos ha hecho devolver 220 millones de dólares de gastos. Eso le ha costado al país que este Correa corrupto haya metido al Ecuador en esta aventura. Y Patiño hacía el día anti-Chevron, obligando a los diplomáticos ecuatorianos a salir con banderas fuera Chevron contaminadora. Entonces, un día doloroso, un país como el nuestro en estas circunstancias, que tenga que pagar 220 millones de dólares. Menos mal que fue solo esto, porque se esperaba mucho porque más. lo otro también es considerable. Es decir, imagínese pagar 3.100 millones de dólares, que era lo que Chevron le pidió al tribunal. Bueno, usted sabe que yo soy abogado, uno demanda 100 esperando 20, ¿no? Nunca esperó Siempre se pide lo más. Chevron recibir tanto. Pero es una buena labor de la Procuraduría, no la disminuyo, pero no por siente un triunfalismo cuando es un día doloroso, un país pobre, porque un corrupto expresidente le metió en un chantaje que era privado, tiene que pagar 220 millones de dólares en estas penurias, pero bueno, por lo menos fueron solo 220. Nuestra pobre democracia, artículo de Ramiro Rivera Molina. En agosto del 2025 se cumplieron 46 años de vida democrática a partir del denominado retorno en 1979. No tenemos una tradición ni una historia virtuosa en la cimentación de un sistema asentado en valores, reglas e instituciones. Nuestra democracia ha sido frágil, agitada, turbulenta y aturdida. Sin caer en el desconsuelo, vivimos en una pobre democracia. Un intelectual respetado decía que esta expresión lleva cierta confusión.
Pero las democracias infectadas empobrecen y pueden arruinarse. Y este es nuestro caso. 46 años de una magullada democracia, con una década de autoritarismo. La indeseada presencia del caudillaje clientelar que centra la ilusión en las bondades y virtudes de quien encarna una promesa redentora antes que en el acatamiento a las reglas y la confianza en las instituciones. El populismo y la alta personalización de la política es lo concurrente y persistente. Las condiciones culturales aparecen como hostiles para que logremos mejorar el sistema democrático. Siempre entre la incertidumbre y la zozobra, las riñas y la inestabilidad. Las cifras hablan de la penuria institucional. 3 constituciones, un presidente secuestrado, 3 presidentes derrocados por golpes de la calle con el asentamiento de la fuerza militar, 3 asaltos a la justicia, 4 vicepresidentes de la República forzados a renunciar, 7 presidentes sometidos a procesos judiciales, 2 de ellos con sentencias, 4 presidentes del Parlamento destituidos. Durante 9 años, 1996 al 2005, 8 gobiernos, un gobierno y 4 vicepresidentes entre el 2017 y el 2021, 10 eventos electorales en 8 años entre el 17 y el 25, incluyendo el referéndum de enero de 1978, o sea, el inicio del retorno, hemos tenido 15 consultas populares. Una democracia refrendaría, en términos de Giovanni Sartori, ensayos de democracia directa que prescinde de la intermediación y la representación, lo que en expresión del politólogo italiano también son democracias amputadas y empobrecidas. 46 años después del retorno vivimos una pobre vida democrática, asediada por la política del amigo-enemigo, sin capacidad de entendimiento, entre presiones y bloqueos, con élites sordas, irresponsables y enajenadas, sin diálogos ni políticas de Estado. Y ahora, para colmo, asediada por el crimen organizado y las mafias empeñadas en controlar al Estado. Una polarización en la cual uno de los bandos tiene más apego a la estructura criminal, la corrupción y la impunidad que a la democracia. Cuando las reglas del juego se juegan mal, tiene actualidad la pregunta que hizo Sartori en su libro. ¿Qué es la democracia? ¿Sabrá la democracia resistir a la democracia? No es exagerado afirmar que nuestra pobre democracia siempre está en riesgo. Defenderla es un imperativo indubitable. Artículo de Ramiro Rivera. Los chicos de las Malvinas, Mauricio Gándara, El Universo. Ha pasado un año desde que fueron asesinados estos chicos y aunque ese crimen está por fin para resolución de las autoridades judiciales, se diría que la sociedad en general no está suficientemente conmovida por tan brutal crimen, menos todavía los representantes del Estado, de las instituciones que tienen a su cargo la seguridad nacional y bajo cuya responsabilidad estuvieron esos niños y adolescentes cuando perdieron su libertad primero y luego sus vidas. Hay hechos gloriosos, resplandecientes de nuestra historia que los recordamos con unción, como los de la independencia, pero parece preferimos a veces olvidar los hechos oscuros que manchan esa misma historia. Noticias relacionadas hay, eso sí, personas que se han lanzado ya a la lucha para que impere la justicia. Según la información publicada en estos días, la Fiscalía habría demandado sanciones severas para los responsables de este crimen nefando. Para los principales de los 17 acusados ante el Tribunal Penal, más de 34 años de privación de libertad. La ciudadanía tiene que estar atenta para vigilar a que los jueces se mantengan imparciales, fríos, inamovibles y resistan las presiones que puedan recibir, que creo serán muchas y poderosas. Hay que esperar que se supere un malentendido espíritu de cuerpo y que prevalezca el sentido de la justicia. Todavía recuerdo las enseñanzas que recibimos al ingresar como cadetes al Colegio Militar Eloy Alfaro, que no se deben cumplir órdenes que contraríen a la ley. Ese espíritu de respeto al derecho enaltece, fortifica a las Fuerzas Armadas y a la policía. No conocemos todavía, por supuesto, las reparaciones que los jueces dispongan en favor de las familias de las víctimas, pero el Estado debería considerar a este como un crimen de Estado. Sería de justicia que se erigiera en el barrio de las Malvinas una escuela
con los nombres de los chicos víctimas de este bárbaro delito de desaparición forzada, en que estarían envueltos malos elementos de la FAE, es decir, de las Fuerzas Armadas. Que esto sea una lección para no incurrir en el gravísimo error de querer que los servicios de inteligencia castrense puedan disponer la privación de la libertad de los que ellos consideren sospechosos. Esa es función que corresponde a los jueces exclusivamente. El confiar funciones de justicia a los que no han recibido educación para ello conduce a los abusos bárbaros que estamos apreciando, consternados e indignados. Tal vez el mundo se está endureciendo a la vista de tanto espectáculo macabro que lo vemos como cosa corriente en los noticiarios, en las redes sociales. Los estados poderosos no se molestan en consultar a los organismos de derecho como las Naciones Unidas, desconocen a la Corte Penal Internacional y contemplamos cómo se bombardea diminutas embarcaciones con los más avanzados misiles y se disponen mátenlos a todos para que no queden sobrevivientes. En Estados Unidos, en el Senado, hay voces de prevención para que el gobierno no realice actos de guerra sin su previa autorización. Demandarían la suspensión de la medida. Mauricio Gándara, El Universo. 4 días después del resurgimiento del conflicto armado, los combates a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya parecen haber remitido un poco, pero cientos de miles de personas siguen viviendo en campamentos improvisados, con tiendas de campaña y en refugios de emergencia instalados en gimnasios. El acuerdo de paz negociado por Donald Trump duró solo 2 meses la última vez, y los que huyen ahora temen que tampoco se mantenga durante más tiempo. En un gimnasio de Surin, en Tailandia, donde se han hacinado 550 personas, un agricultor anciano explicó afligido que los tailandeses y los camboyanos son como hermanos, que no entiende por qué están luchando y si se trata de algún tipo de conflicto de intereses. Ambos países llevan años colaborando en la limpieza de los campos de minas a lo largo de su frontera común. A finales de noviembre, durante la operación, una mina explotó junto a un soldado tailandés, lo que desencadenó un intercambio de disparos en el que murió una persona y otras 3 resultaron heridas. El gobierno de Bangkok consideró el incidente una violación del acuerdo de alto el fuego y ordenó ataques aéreos en la zona fronteriza. En los breves enfrentamientos perdieron la vida 7 civiles camboyanos y 3 soldados tailandeses. Desde entonces, tanto el gobierno tailandés como el camboyano han amenazado con una respuesta militar más contundente, aunque ninguno de los dos ha desplegado tropas en la región hasta el momento. El gobierno tailandés asegura que su objetivo es aquel de mantener la integridad de su país. Camboya, sin embargo, ha retirado a sus atletas de los Juegos del Sudeste Asiático que este año se celebran en Tailandia. El presupuesto de la Seguridad Social francesa superó el martes un obstáculo clave en el Parlamento. Los diputados aprobaron por un estrecho margen un proyecto de ley destinado a evitar un enorme déficit en la financiación de la asistencia social, las pensiones y la sanidad. Un total de 247 diputados votaron a favor del texto, 234 votaron en contra y 93 se abstuvieron. La votación de la Cámara Baja supuso una victoria para el asediado primer ministro Sébastien Lecornu. Lecornu se salvó haciendo concesiones de última hora que incluían suspender la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron para asegurarse el voto del Partido Socialista de centro-izquierda, alienando al Partido Conservador Los Republicanos y a su propia alianza centrista. El gobierno había advertido a los diputados de que si rechazaba el presupuesto de la Seguridad Social para el próximo año, las finanzas públicas podrían deteriorarse rápidamente. Francia, la segunda economía de la eurozona, está bajo presión para recortar su déficit presupuestario, pero los esfuerzos se han visto obstaculizados por un parlamento fragmentado, resultado de las elecciones anticipadas que el presidente Macron convocó el año pasado. Hemos mantenido una conversación excelente y muy profunda sobre todos los aspectos diplomáticos. Así se expresó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al término de su encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni. Zelensky, interceptado por los periodistas antes de su llegada a la sede del gobierno italiano, dijo que confiaba en Meloni y que estaba siempre preparado para unas elecciones, en respuesta a las críticas de Donald Trump, que pidió la vuelta a las urnas en Ucrania. Tras la interpretación de los himnos nacionales, ambos mandatarios conversaron durante casi hora y media. La primera ministra fue informada del trabajo del equipo negociador de Kiev y el presidente ucraniano volvió a calificar de importante el apoyo de Italia.
Por la mañana, Zelensky fue recibido por el Papa León XIV. En Castel Gandolfo, el pontífice reiteró la necesidad de continuar el diálogo, mientras que el presidente ucraniano informó a León XIV de la labor diplomática con Estados Unidos y de los esfuerzos necesarios para devolver a los niños secuestrados por Rusia. La etapa italiana de la gira se produce tras las visitas a Bruselas, donde Zelensky se reunió con los líderes de la UE y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Londres, donde Starmer, Merz y Macron recibieron el lunes al líder ucraniano. El gobierno de Lituania ha declarado el estado de emergencia por los riesgos de seguridad que plantean los globos de contrabando procedentes de Bielorrusia que han violado su espacio aéreo en las últimas semanas. Los globos se utilizan para introducir cigarrillos de contrabando en Lituania, pero las autoridades afirman que se trata de actos deliberados de perturbación orquestados por Bielorrusia. Las tensiones entre Vilna y Minsk han aumentado después de que los globos obligaran a Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto en las últimas semanas, dejando a miles de personas varadas. Las autoridades también cerraron la frontera bielorrusa durante varias semanas a finales de octubre debido a la amenaza de estos globos. Al anunciar el estado de emergencia, el gobierno lituano alegó intereses de seguridad nacional y la amenaza de los globos para la vida humana, la propiedad y el medio ambiente. El gobierno ha pedido al Parlamento que permita a los militares trabajar junto con la policía, la Guardia de Fronteras y los funcionarios de seguridad durante el estado de emergencia. Lo que no estaba claro es cuánto duraría la situación. Del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Pasen bien. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta 6.1 FM de la ciudad de Loja. Programa son de